Si crees que los policías australianos saltarían sobre ti si te mordiera una serpiente y la mataras, bueno, ¿por qué piensas eso? Pero aquí tienes un ejemplo de respuesta policial australiana adecuada a un incidente con una serpiente. Un joven australiano llamado Jimmy encontró una serpiente en el habitáculo de su coche, utilizó un cinturón y un cuchillo para matarla, y a continuación condujo por encima del límite de velocidad. Temía haber sido mordido y quería llegar al hospital lo antes posible. Aunque al principio el policía se mostró escéptico con la historia, luego vio la serpiente marrón oriental. Esta especie ocupa el segundo lugar entre todas las serpientes terrestres en cuanto a toxicidad del veneno. No me extraña que Jimmy tuviera tanta prisa. Australia es famosa por su fauna potencialmente mortal. Tiburones, cocodrilos, arañas y, por supuesto, serpientes. Aunque los ataques de tiburones y cocodrilos son raros, las serpientes son una amenaza constante. De las 25 serpientes más venenosas del mundo, 20 viven en Australia. No es de extrañar que cada año miles de australianos llamen a los cazadores de serpientes para que saquen un reptil venenoso de su casa, oficina o coche. Los propios tramperos son hombres y mujeres corrientes que asumen uno de los trabajos más peligrosos del mundo. Cada día, cuando los tramperos salen a cazar a la siguiente serpiente, a sus familias no les queda más remedio que rezar para que todo salga bien, porque las serpientes se capturan, no se matan en el acto. Normalmente los tramperos utilizan un gancho metálico especial, pero no siempre funciona. A veces la serpiente resbala, intenta arrastrarse, y entonces hay que atraparla con las manos. Y es probable que la serpiente se oponga. Por cierto, en Australia no se pueden matar serpientes. Sí, a pesar de que hay muchas y son muy peligrosas, toda la fauna local está protegida, lo que significa que matar a una serpiente que se haya metido en tu casa podría suponer infringir la ley. Una persona que mate a una serpiente puede encontrarse entre rejas por 5 años o pagar una multa de $77.000. Pero hay excepciones cuando una serpiente supone un peligro inmediato para una persona o su mascota y no hay más remedio que matarla. Por lo tanto, la mayoría de las veces, los cazadores de serpientes simplemente se llevan la serpiente del lugar donde amenaza la seguridad de las personas y la liberan en algún lugar de la naturaleza. Sin embargo, no todas las serpientes acaban libres tras la captura. Todo porque no hace tanto tiempo, en la escala de la historia, claro, que entraron en vigor los programas australianos para salvar vidas. En la década de 1930, los cazadores de serpientes empezaron a cooperar con los científicos que producen antídotos, y esto marcó el comienzo de la era moderna de la toxinología australiana, y llegó la producción comercial. Se calcula que desde el lanzamiento del programa se han salvado más de 25.000 vidas y el número de mordeduras mortales ha disminuido drásticamente. De media, cada año mueren 1 o 2 personas por mordedura de serpiente. Y no ha habido ni una sola picadura mortal de araña desde 1981, pero hablaremos de las arañas un poco más tarde. En la actualidad, el número de casos de mordedura de serpiente en Australia cada año oscila entre 3 y 18 por cada 100.000 personas, y la tasa de mortalidad es muy pequeña, sobre todo si se compara con las 13 personas al año de los años 20. Entre 1979 y 1998, solo 53 personas murieron por serpientes, según la Oficina Australiana de Estadística. No hay que olvidar cómo estas tasas de mortalidad coinciden con 20 de las 25 serpientes más venenosas del mundo. Más expertos destacan 11 de las serpientes súper increíblemente venenosas y todas viven en Australia. Por ejemplo, la serpiente taipán, que no se encuentra en ningún otro lugar del planeta. Una mordedura de esta serpiente contiene suficiente veneno para matar a unos 250.000 ratones. Y por extraño que parezca, los australianos tienen suerte con las serpientes, porque la mayoría de las especies australianas se muestran tan indiferentes ante los encuentros con humanos como los humanos ante los encuentros con serpientes. Los reptiles prefieren arrastrarse ante el peligro antes de quedarse a luchar. Las víboras o serpientes de cascabel se quedan donde están, y si las pisas accidentalmente, ese es tu problema. Morderán inmediatamente. Por supuesto, la mejor manera de evitar una mordedura es mantenerse alejado de las serpientes venenosas, pero en Australia es un poco difícil atenerse a ese principio. Queda el antídoto, el único medio fiable de garantizar la supervivencia de una persona. El antídoto está disponible en 750 hospitales de toda Australia, y en las zonas más remotas se puede recurrir a la inmovilización por presión para ayudar a las víctimas de mordeduras de serpiente. Se utiliza mientras se espera a los rescatistas con el antídoto. Y Australia es también el único país que dispone de equipos para identificar qué serpiente ha mordido y qué antídoto se necesitará. En cualquier otro país, o la víctima tiene que llevar la serpiente consigo o los médicos actúan al azar, eligiendo un antídoto. Además, los antídotos son muy caros, pero en Australia las mordeduras de serpientes están cubiertas por Medicare.
¿Qué ocurre con las serpientes que capturan los tramperos y que no están devueltas a la naturaleza? Las llevan al Parque Australiano de Reptiles, la única instalación del mundo donde se ordeñan serpientes terrestres australianas para producir un antídoto. El personal del parque dedica su tiempo a ordeñar unas 300 serpientes venenosas cada 15 días, pero el récord de un miembro del personal es de 150 serpientes en un día, y cada serpiente supone un riesgo de mordedura mortal. Se necesitarán unos 30 ordeños para conseguir un vial de antídoto, así que es un proceso continuo. Extraer el veneno de una serpiente requiere concentración y gran destreza. Los cuidadores del Parque Australiano de Reptiles utilizan dos métodos distintos según la especie de serpiente. Para algunas serpientes, como los taipanes, colocan los colmillos de la serpiente de modo que penetren en una membrana de látex extendida sobre un vaso de cristal. Entonces la serpiente muerde el vaso, el veneno gotea en el vaso y se recoge. Suena bastante sencillo. Pero para las serpientes marrones orientales y las serpientes de la muerte parecidas a víboras, se utiliza una técnica llamada pipeteo. En este procedimiento, los cuidadores presionan una pipeta de polipropileno sobre el colmillo de la serpiente y el veneno gotea en la pipeta. Pero para ello hay que obligar a la serpiente a abrir la boca. Tras el secado, los cristales de veneno se sacan cuidadosamente de los vasos de precipitados y las pipetas para pesarlos y envasarlos. La cantidad exacta de veneno que se puede obtener por ordeño depende de la especie de serpiente. Por ejemplo, la serpiente tigre media puede producir unos 0,3 gramos de veneno procesado, mientras que la serpiente marrón oriental suele producir una media de 0,8 gramos por mordedura. También hay un récord. Una serpiente marrón oriental de 2,5 metros de longitud llamada chiwi produjo más de 1,5 gramos. Otro récord pertenece a la taipán de la costa. Produjo la friolera de 4,9 gramos, aunque esta especie solo suele ser capaz de 1,8 gramos. Por cierto, las personas que se dedican a la obtención de veneno destacan por separado que tienen que trabajar sin guantes porque estos afectan demasiado a la destreza. Compruébalo tú mismo. Aquí hay un hombre recogiendo pequeñas serpientes, no para ordeñarlas, sino solo para el vídeo. Está trabajando con guantes protectores y queda claro lo incómodo que es. Ni siquiera puede sentir la serpiente en los dedos, y mucho menos cogerla sin hacerse daño. De hecho, es difícil exagerar la importancia del Parque Australiano de Reptiles porque alberga literalmente toda la industria de antivenenos del país. Cuando se produjo un incendio en la propiedad en 2000 y se quemó, prácticamente todo, hubo una amenaza de escasez peligrosa de antídotos en los hospitales de toda Australia. Para evitarlo, todo el país se apresuró a recoger nuevas serpientes y arañas para ellos, y el centro pudo seguir funcionando. Y en enero de 2024, es decir, hace poco, el Parque Australiano de Reptiles celebró un hito, su ordeño 1 millón. Desde la década de 1950, el personal ha arriesgado su vida cada día para enfrentarse a algunas de las serpientes terrestres más mortíferas de Australia. Más de 70 años. Casualmente, a principios de 2023, el Parque Australiano de Reptiles iniciará la construcción de unas nuevas instalaciones de última generación donde los visitantes podrán contemplar las labores de salvamento y todo el proceso de ordeño. El gobierno del estado de Nueva Gales del Sur ha destinado $300.000 al proyecto. Las obras ya están en marcha y está previsto que concluyan a finales de 2024. Pero antes de convertirse en antídoto, el veneno de serpiente tiene que pasar por una transformación. El proceso comienza cuando el veneno de serpiente se inyecta en caballos percherones. Más de 250 caballos participan en el programa de antídotos, y estos caballos viven literalmente de lujo. No te preocupes, lo están haciendo muy bien, quizá mejor que algunas personas. Entre otras cosas, los caballos están sometidos a un estrés mínimo durante el proceso de inoculación y extracción del veneno. La inoculación en sí es inocua, y la extracción del veneno es tan sencilla como donar sangre para un humano. Básicamente es bastante sencillo. A lo largo de un periodo de 6 meses, se inyecta a los caballos dosis crecientes de veneno hasta que los animales han desarrollado anticuerpos suficientes. Luego se extrae sangre del caballo, de la que se extraen los anticuerpos, se purifican y se llevan a una forma utilizable. Así es como se obtiene el antídoto. Y luego se administra a las personas que han sido mordidas por una serpiente. Si todavía estás preocupado acerca de los caballos, no debes hacerlo. La gente los elige específicamente porque el sistema inmunitario de los caballos es muy fuerte. Un animal al que se le inyecta veneno vuelve inmediatamente a su corral, come tranquilamente, vive una vida perfectamente normal, y así sigue. Al final, un caballo puede dar unos 17 litros de plasma. Sí, todo suena un poco de la vieja escuela, pero es que el proceso de creación de un antídoto para las mordeduras de serpiente tiene más de 120 años. El primer antídoto lo desarrolló Albert Calmetti en 1896, cuando rescataba a personas que sufrían ataques de cobra y tuvo éxito. Por supuesto, la tecnología ha evolucionado. Hoy
Hoy en día, el proceso de purificación es mejor, con el resultado de que la gente muy rara vez muere de una mala reacción a las proteínas del suero de caballo extranjero. Pero aparte de eso, seguimos ordeñando serpientes y procesando su veneno con caballos. Simplemente no se les ha ocurrido nada mejor. Pero esto es lo extraño. Si alguien conoce los peligros de las mordeduras de serpiente, son los cazadores de serpientes. Sin embargo, hoy en día cada vez más deciden que después de una mordedura, no tienes que ir al hospital. Tampoco hace falta que te den un antídoto. ¿Te irá bien? ¿Qué demonios?, te preguntas. Es que creen en una cosa llamada mordedura seca. Las mordeduras secas son mordeduras durante las cuales las serpientes no inyectan veneno, lo que significa que no tienes que preocuparte por las consecuencias. Y los cazadores de serpientes no se preocupan. Esto es lo que le ocurrió a un hombre llamado William Pledger, al que llamaron para deshacerse de una serpiente marrón oriental. William consiguió atrapar al reptil, sin embargo la serpiente le mordió en el proceso. La mordedura fue indolora, por lo que el hombre no buscó ayuda hasta 8 horas después, cuando sus riñones empezaron a fallar. En el hospital, William se hizo analizar la sangre y encontró una mezcla de neurotoxinas, miotoxinas y coagulantes, concentraciones letales. Si los médicos no hubieran acudido al rescate, William estaría muerto. Por eso los expertos en serpientes insisten, las mordeduras secas son muy raras y decenas de cazadores de serpientes han muerto creyendo que no les habían inyectado veneno. La gente es mordida, cree que no siente dolor y luego se desmaya y muere. La única excepción conocida a la regla es George Khan, al que llamaban hombre serpiente. Entretenía a la gente interactuando con serpientes, además de recolectar veneno, y fue mordido innumerables veces. Cada mordedura le causaba molestias, algunas dolor intenso, y una vez se quedó ciego durante 3 días tras ser mordido por una serpiente tigre. Sin embargo, el hombre serpiente no buscó ayuda médica, solo bebió té helado y pidió que no le contaran nada a su mujer. De hecho, George había sido mordido tan a menudo y por lo general por serpientes tigre que su cuerpo había desarrollado una inmunidad. Su sangre podría utilizarse para fabricar un antídoto en lugar de sangre de caballo. Una vez, sin embargo, tras ser mordido por una serpiente marrón oriental, George acabó en el hospital y se salvó con la ayuda de un antídoto, cuyo veneno había recogido. Era un hombre increíble. Falleció a los 68 años, una de las personas más ancianas de su profesión en aquella época. En general, las personas que han sido mordidas repetidamente por serpientes, y suelen ser trabajadores que las ordeñan, dicen que los síntomas de envenenamiento son menos pronunciados cada vez. En cualquier caso, tales son las sensaciones subjetivas, y esto no significa que después de una mordedura de una serpiente venenosa no se pueda tener miedo del resto. Es más bien una ocasión para revalorizar la importancia del trabajo de los cazadores de serpientes, los ordeñadores y los que fabrican el antídoto. Se calcula que el antídoto salva cada año a 300 personas en Australia y ha salvado unas 20.000 vidas desde que se puso en marcha el programa. Y aquí es donde resulta sencillamente imposible no hablarte de un hombre llamado Tim Fried. Las serpientes venenosas le han mordido más de 200 veces y Tim fomentó casi todas las mordeduras activamente. Ahora Fried ya ha entrado en la 50ª. Es el director de herpetología de Centivax, una empresa de investigación con sede en California que intenta crear un antídoto universal contra todas las serpientes más mortíferas del mundo. Pero eso es por ahora. Cuando empezó su extraña afición, no era más que un coleccionista aficionado de serpientes. En constante riesgo de ser mordido, Fried se dio cuenta de que necesitaba desarrollar de algún modo una inmunidad. La lógica era sencilla y correcta. Exponiendo su cuerpo a pequeñas cantidades de veneno, se prepararía para futuras mordeduras. Tim empezó a ordeñar a sus serpientes para obtener su veneno y inyectárselo repetidamente. Fue durante el proceso de ordeño cuando sufrió su primera mordedura potencialmente mortal. A una cobra egipcia no le hizo ninguna gracia que le quitaran el veneno y mordió a Fried en un dedo, pero ya había desarrollado inmunidad, así que el hombre salió ileso. Pero luego le mordió otra serpiente y Fried no tuvo suficientes fuerzas para 2 mordeduras a la vez. Fue rescatado por los médicos y después Fried decidió perfeccionar su sistema de autoenvenenamiento. Durante los 17 años siguientes, mezcló regularmente fluidos corporales con el veneno de varias serpientes exóticas. Además de 200 mordeduras, se administró unas 500 dosis más mediante aguja hipodérmica. Todo ello condujo a la producción de anticuerpos y ahora la sangre de Fried podría ayudar a crear un antídoto universal. En términos sencillos, encontrar una proteína en los anticuerpos que se una a partes comunes de las serpientes más mortíferas. Los científicos esperan descubrirla ya en 2024 y en 3 años llevar un antídoto universal al mercado. Optimistas, deseémosle suerte. Y ahora que ya nos hemos ocupado de las serpientes, podemos volver a las arañas. Las arañas son tan peligrosas como las serpientes, sobre todo cuando se trata de atrácidos. El Parque Australiano de Reptiles anima al público a atrapar esas arañas en sus casas y patios, si es seguro hacerlo, y luego llevarlas al centro. Todo para recoger veneno de arañas y salvar más vidas. Además de los adultos, también piden que se traigan sacos de huevos para que los científicos puedan criar las arañas en laboratorios y así poder fabricar un antídoto.
Y si pensabas que ordeñar serpientes era difícil, lidiar con las arañas es mucho más difícil. Son venenosas y muy enfadadas. Literalmente se abalanzan sobre todo lo que se mueve. Hay 35 especies en la familia de los atrácidos, y algunas de ellas producen veneno mortal para el ser humano. Son pequeñas, pero las toxinas de estas arañas son increíblemente tóxicas para los primates. Algunas pueden matar a una persona en 15 minutos, a menos, por supuesto, que aparezca un antídoto. La buena noticia es que el antídoto ya existe, porque 13 personas murieron antes de que estuviera disponible, y eso solo en los casos conocidos. Desde que en 1981 se creó el programa de veneno de los atrácidos del Parque Australiano de Reptiles, no ha habido ni una sola muerte por picadura de los atrácidos. En la actualidad, el centro alberga más de 2000 arañas, desde bebés hasta machos adultos, que se ordeñan semanalmente, y para ello se necesita mano firme, nervios de acero y carecer por completo de aracnofobia. Con una pipeta de cristal con efecto de vacío, los cuidadores animan a la araña a ponerse en posición defensiva y luego succionan cuidadosamente el veneno del extremo de sus colmillos. Por cierto, para animarla a hacerlo, basta con soplar a la araña. Siempre está lista para atacar. Tienes que ordeñar 1000 arañas para obtener solo una cucharadita de veneno, y es un proceso muy lento. Una vez ordeñadas todas las arañas, se extrae el veneno de la pipeta y se congela antes de enviarlo a un laboratorio, el mismo laboratorio donde se fabrican los antídotos para serpientes. Todas las arañas del centro han sido criadas en cautividad por invertebradores profesionales o recogidas por investigadores sobre el terreno. Aunque las arañas son espeluznantes, se las trata con mucho cuidado y no se las ordeña más de una vez cada 60 días. Así pueden descansar y producir más veneno, que por cierto es la razón por la que viven en centros hasta que mueren. Es mucho más fácil y rentable cuidar de las arañas que ya tienes, en lugar de atraparlas o incluso comprar otras nuevas. Pero de todos modos, las arañas de un centro se renuevan constantemente, porque los machos solo viven unos 12 meses. En comparación, una taipán puede vivir 15 años. En general, está claro por qué las serpientes capturadas en el centro no son liberadas en la naturaleza. Se les proporcionan condiciones confortables y se las deja en cautividad para ser ordeñadas una vez cada 15 días, estrictamente según lo previsto y únicamente para salvar vidas. En realidad, la tasa de supervivencia de las serpientes en los lugares donde se las ordeña depende exclusivamente de las condiciones en que viven. Un buen ejemplo es el Instituto Butantan, un centro de investigación biomédica de la ciudad de Sao Paulo, Brasil. Como en Brasil también hay muchas serpientes venenosas, a principios del siglo XX lanzaron allí una campaña de recogida de reptiles que los agricultores enviaban gratuitamente por ferrocarril. De 1908 a 1962, las serpientes se mantuvieron en un serpentario abierto donde se les extraía el veneno cada 15 días. Durante este periodo, la tasa media de supervivencia de las serpientes fue de solo 15 días. En 1963, las serpientes se trasladaron a un edificio adaptado, ahora llamado Laboratorio de Herpetología, para mantenerlas en condiciones diferentes. Aunque la frecuencia de extracción de veneno siguió siendo la misma, la tasa media de supervivencia de los animales aumentó a 2 meses. Posteriormente, en la década de 1980, se instalaron los sistemas de climatización y extracción, y se crearon importantes condiciones de salubridad e higiene para mejorar el bienestar de las serpientes. Como resultado, a principios de los 90, la esperanza de vida de las serpientes era de 10 meses, y hoy, tras otra serie de mejoras como dietas especiales y control sanitario, las serpientes viven 10 años o más, dependiendo de la especie. En general, la recogida del veneno en sí no tiene ningún efecto en las serpientes. No hace que se sientan peor, no acorta su esperanza de vida, pero todo depende de las condiciones. Si la serpiente está cómoda, puedes obtener su veneno durante una década. En caso de duda, sin embargo, se puede recurrir a la zoología y recordar por qué la evolución dio a las serpientes la capacidad de producir veneno en primer lugar. Los científicos creen, y nadie ha demostrado aún lo contrario, que las serpientes utilizan su veneno con 2 fines principales. El primero es conseguir comida. Si muerde a su presa, esta no se defenderá en absoluto, no huirá a ninguna parte y se dejará comer. El segundo es la autodefensa contra posibles depredadores. Muchos estudios han demostrado que la necesidad de atrapar y comer presas suele impulsar la evolución de diversos venenos de serpiente. Por ejemplo, los venenos de muchas especies son especialmente letales para sus principales especies presa. En cuanto a la autodefensa, la situación es menos clara. La forma más fácil de ahuyentar a alguien que te asusta es causarle un dolor intenso, pero el veneno de muy pocas serpientes causa dolor inmediatamente después de la mordedura. Después de unos 5 minutos, sí, pero eso es demasiado tiempo para la autodefensa. Sin embargo, las peculiaridades del veneno de las serpientes es un tema para otro vídeo. Lo importante es que en cautividad las serpientes no se sienten amenazadas por nada y no
no necesitan cazar, ni siquiera la comida viva huirá de ellas, lo que significa que desde un punto de vista evolutivo, realmente no necesitan veneno. ¿Por qué no utilizarlo en beneficio de los humanos? Sobre todo si se tiene en cuenta que las serpientes que han sido capturadas y ordeñadas no se sueltan en la naturaleza. Si esas serpientes se devolvieran a la naturaleza después de haber sido ordeñadas, podrían resultar perjudicadas. Después de todo, la serpiente necesitaría algo de comer, y es poco probable que los científicos le dieran raciones para el viaje. Sin embargo, existe la opinión, que otros científicos tratan de rebatir, de que producir veneno para una serpiente es una tarea que consume muchísima energía. Tanto es así que las serpientes solo utilizan este veneno en los casos más extremos, pero básicamente los expertos que saltan sobre la complejidad de la producción de veneno recuerdan que los procesos de su producción en el cuerpo de la serpiente no están suficientemente estudiados, y entonces... Pero sí, recordamos que las serpientes están claramente cómodas en cautividad, viven mucho tiempo, comen bien y no se enferman. Aunque son ordeñadas regularmente, la versión con el consumo de energía parece poco plausible. Probablemente esté bien para las serpientes. Por supuesto, el veneno no es como la saliva que se forma continuamente, pero aún así no deberías preocuparte. Y sí, el promedio de vida de las serpientes en la naturaleza es de 8 a 10 años y 15 a 20 años en cautiverio. En el zoológico pueden vivir hasta 40. Y también el animal, que está bajo estrés, produce menos veneno, por lo que es más favorable para todos si las serpientes se mantienen en las condiciones más cómodas. Probablemente no viven peor que los caballos, que luego convierten su veneno en un antídoto. Y aquí hay otra cosa importante. ¿Recuerdas las arañas que los expertos del centro piden traer incluso en fase de huevo para que crezcan en cautividad y luego ordeñarlas? Esto no funcionará con las serpientes. No en el sentido de que la gente no sea capaz de criar una serpiente venenosa en cautividad. Con esto simplemente no hay problema. Pero coger un huevo o una serpiente pequeña y luego criarla hasta una edad adecuada para poder recolectar veneno simplemente no es rentable. Al menos para la mayoría de estos centros. Lleva demasiado tiempo y recursos y el antídoto se necesita todo el tiempo. Por eso los centros necesitan serpientes adultas, que son más fáciles de capturar y no preocuparse de nada más. Bueno, y si en cautiverio nacen serpientes de repente, simplemente se liberan en la naturaleza, donde sacaron la madre. Las crías son independientes, por lo que no tienes que preocuparte por su destino. ¡Hasta luego!